Se trataban de delitos ligados con la violencia de género. Y nos preguntamos hoy si ante este tipo de acusaciones infundadas, sin pruebas, cuando así lo son, no tienen la mayoría de los ciudadanos el resguardo que en el Poder Judicial esto se va a esclarecer. Por eso vamos a retomar el contacto con el doctor Daniel Fernández, a quien saludamos en la mañana de este lado de Guillermo Jeremía. ¿Cómo le va, Daniel? ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Qué tal? Buen día. Un saludo para ti y para toda la gente que te escucha. Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de escuchar los testimonios que tuvimos esta semana, pero van en el sentido de lo que usted planteaba en su momento, ya hace algunos meses atrás. Sí, tuve oportunidad de escuchar lo que se planteaba en el programa, que lo sigo habitualmente. Hola. Lo escucho, doctor. Sí, que lo sigo habitualmente, tuve oportunidad de escucharlo. Y bueno, esto para mí no hace nada más que ratificar lo que, a mi juicio, es una actuación absolutamente errónea de la justicia, y especialmente de la justicia provincial, ¿no? De la justicia de la provincia de Córdoba, que a mi entender, y esto lo digo por escrito y lo firmo todos los días, ha malinterpretado la legislación y los convenios internacionales sobre prevención de hechos de violencia y discriminación hacia la mujer en el derecho penal, aplicándolo de manera dogmática y causando enormes perjuicios, a tal punto que todos los jueces, todas las cámaras y los fiscales de la provincia de Córdoba dicen, siguiendo un fallo del Superior Tribunal, que en estos casos en donde la prueba es difícil conseguirla, pues se trata de hechos ocurridos en la intimidad, no a la vista de la gente, es decir, lo que en latín se decía delito sine quore populum, es decir, sin presencia de público. Basta, y acá está el error, solamente la versión acreditada de la víctima. Y ellos se olvidan de lo de acreditada, porque lo acreditada necesita también de que por algún otro medio, especialmente las pericias, especialmente lo que hace a la cuestión médica o a la cuestión psicológica o al análisis del relato y de las consecuencias que pueda llegar a tener, se pueda arribar a un estado convictivo que permita desvirtuar el principio de inocencia. ¿Te das cuenta? Pero no se hace así. Y yo tengo barbaridades. Yo te he contado a ti el caso de un chico de Washington, Marianito Guzmán, que fue acusado de una violación de una chica que teóricamente tenía 12 años, digo teóricamente porque después yo logré demostrar que tenía más de 15 años, y logré demostrar que Mariano Guzmán no había sido el autor de ningún hecho sexual. Es más, el semen, analizado recién un año después, porque entonces se llamaba el CEPROCOR, dijo que pertenecía a una tercera persona, que no era él. Y él estuvo preso, estuvo escrachado, perdió su trabajo, era un deportista, motociclista, perdió toda su chance deportiva, se tuvo que exiliar de su pueblo y hoy todavía sufre aquella carga de ser considerado un abusador, en donde incluso después de obtenido el ADN negativo, durante 3 años más se lo mantuvo procesado en la causa, sin razón alguna, por la fiscalía del doctor Moro. ¿Te das cuenta? Sin razón alguna. Hoy tenemos en Huinca Renancó un par de casos similares, donde pese a que una persona lo acusan de haber violado a una niña, a una piba de 16 años, y de venir en forma bastante rápida el ADN, tenemos
que a esta gente, a este muchacho, se lo ha considerado también autor del hecho sin ninguna prueba. Entonces, no hay forma de defenderse, ni siquiera con pruebas contundentes. Y este es un error de la justicia porque se ha tergiversado los principios del derecho penal. Hay que proteger a las mujeres que son objeto de abuso, pero no tengamos ninguna duda. Yo soy el primero en ponerme en la fila, pero no hay que ser dogmático. No siempre, no el 100% de los casos son reales. Yo le decía, y tuve alguna crítica por lo que manifesté en un libro de Álvaro Bustamante, se había hecho un estudio donde se comprobaba que más del 50% de las denuncias eran falsas. ¿Te das cuenta? Y esto es algo con que los imputados cargan y es sumamente dañoso. Y la provincia de Córdoba encabeza las acciones en este sentido, ¿te das cuenta? Da la impresión, doctor, que el péndulo pasó de un extremo al otro y todavía no se logró el equilibrio. ¿Judicialmente cree que los tribunales están bajo la presión de este momento de debate, que está justificado sobre todo por los años de postergación que ha habido para las mujeres respecto de hechos de violencia denunciados y no atendidos? Sin duda, no se puede volver a un sistema donde las mujeres hayan sufrido lo que han sufrido, pero tampoco se puede pasar al otro extremo, como ha ocurrido lamentablemente. Yo ayer casualmente presenté en la Corte Suprema de Justicia de la Nación un recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado en un caso donde se han analizado, hay pruebas contundentes para que una persona no pueda ser mantenido en proceso, pero no solamente está mantenido en proceso, sino que le han elevado la causa de juicio y continúa privado de su libertad. Y el Tribunal Superior ha dicho barbaridades para no dejarlo libre. Por ejemplo, que estamos muy cerca del proceso, entonces no hay que esperar que venga el proceso y no hay que dejarlo libre. Por ejemplo, que no importa, que es más importante un certificado médico particular, sin control de parte, que el informe del propio forense que dice que no presenta ninguna lesión ni ningún abuso. ¿Te das cuenta? Son cuestiones sumamente graves que en pos de la doctrina de género, que en pos de esta cuestión de cumplimiento de pactos internacionales, conducen a que se produzcan violaciones flagrantes de derechos. ¿Y sabes cómo te justifican la mayoría de los jueces y los fiscales en tu caso? Citando normas, doctrina y pactos, pero no analizando la prueba, que es lo que hay que analizar, para ver si hay indicios ciertos. Y después no se respeta el principio rector de la libertad durante el proceso. Y tenemos, para colmo, en Córdoba, después del 8 Freire, ya del año 2014, cuando la Corte le dijo al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, usted está manejando mal el tema de la libertad, tenemos que sigue manejándolo mal, se reformó una ley y se puso como condición para privar de la libertad de la persona el temor que pueda tener la víctima. Imagínate vos, una cuestión subjetiva, muy difícil de probar, si es fundado o infundado, y con eso vos vas preso. Doctor Daniel Fernández, doctor, ¿cómo se hace para encontrar el punto en el que no se utilice esta cuestión como una pantalla de protección a los verdaderos agresores? ¿Cómo no utilizar la lógica de las falsas denuncias reales para proteger a los que verdaderamente están? Yo creo que es una cuestión muy fácil. Yo creo que hay que tener la denuncia, verificar con una pericia el estado psicológico, las consecuencias que puede haber tenido el acto en caso de haber ocurrido, y tener un poco de prueba
indiciaria, el indicio de presencia, indicio de oportunidad, también un informe sobre la víctima. Porque yo tengo un caso de una chica, por ejemplo, que tiene trastorno disociativo de la realidad, y lo ha acusado a un tío que cuando tenía ella 9 años, el tío se metía con ella en la cama a dormir la siesta. Y con eso elevan la causa a juicio. Y nadie consideró que esta chica no está viendo la realidad tal cual como es. Y no está mintiendo. Ella está diciendo lo que ella ve. Pero lo que ella ve no es la realidad. Lo que pasa es que en esto hay que ponerse a trabajar en serio. Hay que ponerse a trabajar en serio. Y cuando se investiga esto, recurrir a todas estas cuestiones y no actuar a priori por la doctrina de género simplemente. Bueno, pero aquí se da finalmente, doctor, la paradoja que la doctrina de género o aquellos que con lógica padecieron, sufrieron hechos aberrantes, acusan a la propia justicia de no aplicarla completamente a la doctrina de género. Están insatisfechos e insatisfechas por la manera en que se comporta el Poder Judicial. Yo no he podido apreciar eso. Yo creo que el Poder Judicial ha pasado a un extremo muy lesionador de la garantía del debido proceso objetivo y del derecho de defensa. Además, debemos recordar que toda persona es inocente hasta tanto una sentencia definitiva, firme, diga lo contrario. Acá vos te acusan de un delito de abuso sexual, vas preso y tenés una pena anticipada. Y después te confirma y tenés que llegar... Hay casos que estoy convencido que voy a llegar que voy a tener que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero estoy convencido, ¿no? Doctor, entonces no se puede descansar en que el Poder Judicial termine por corregir si hubieron en su momento hechos inventados para acusar a una persona. Desde su criterio, hoy no se puede confiar que el Poder Judicial va a poner esa falsa realidad como una alternativa concreta de proteger a la persona que fue denunciada erróneamente. Yo creo que la protege, pero a la víctima, pero a la denunciada erróneamente o falsamente o por cuestiones de venganza, es una cuestión, reconozcamos que prácticamente es una cuestión difícil, ¿no es cierto? Pero me parece a mí que con un adecuado trabajo técnico y un adecuado trabajo jurídico, nosotros podemos llegar a determinar en qué casos hay realidad y en qué casos no lo hay. Pero no diciéndolo que esto lo probamos, lo hemos probado citando normas o citando leyes o pactos internacionales. Acá te dicen, por ejemplo, que la Nación Argentina tiene la obligación contraída a través de la Convención de Belén do Pará de asegurar que el acusado de un delito de abuso sexual o contra la mujer o los niños llegue a juicio. Y a mí me parece perfecto que llegue a juicio. Ahora el tema, ¿tiene que llegar a juicio preso? ¿En todos los casos? ¿En todos los casos un peligro? Y yo creo que no. Yo creo que no. Y esto es el gran error que está cometiendo la justicia de Córdoba. Doctor, gracias por este contacto, muy amable. A usted, Guillermo. La palabra del abogado penalista de Vicuña Maquena, Daniel Fernández, respecto de la falsa denuncia y sobre todo el comportamiento del Poder Judicial frente a esta situación. Así son las cosas.